Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Es un privilegio maravilloso poder compartir con cada uno de ustedes, ¿verdad?, estas porciones que el Señor nos está revelando. Sabemos que la herencia más maravillosa que Dios nos ha dado es de ser participantes de su naturaleza divina. La herencia, ¿verdad?, es incorruptible, decíamos ayer, incontaminada e inmarcesible. Esa herencia no tenemos que llegar al cielo para poder disfrutar de ella, sino que esa herencia ya se nos fue ministrada a través del Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad?, el día cuando Él decidió vivir en cada uno de nosotros. Por eso es importante que la palabra de Dios dice que ninguna profecía viene por voluntad propia, sino que hombres inspirados por Dios escudriñaron qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las cosas que Dios traería para cada uno de nosotros. Dicen que a esto se nos reveló, no para nosotros mismos, para ellos, sino para nosotros. Anunciaban esa bendición, esa herencia, la cual cada uno de nosotros somos partícipes cuando cada uno de nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor. Y por eso el apóstol Juan, ¿verdad?, uno de los ancianos, el cual dice la palabra de Dios, él fue uno de los que tuvo más cercanía con el maestro, ya que fue como lo llamaban, el discípulo amado. Este hombre, ¿verdad?, tuvo esa coinonía tan cerca de Dios, y sabemos que él pudo sentir el palpitar del maestro cuando él estuvo aquí en la tierra, y cada uno de ellos tuvo su experiencia propia, ¿verdad?, en participar de todo lo que ellos tenían. Y uno de ellos, el apóstol Juan, dice en su palabra, nos habla a cada uno de nosotros que la vida eterna, que es el regalo maravilloso y que estaba en el Padre, fue manifestada a través del Hijo, porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre, y el Hijo se convirtió en el medio por el cual cada uno de nosotros teníamos que volver a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en Primera de Juan podemos leer que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estaba hablando de Jesús, porque la vida fue manifestada. La vida de Dios fue manifestada a través del Hijo, y a través del Hijo cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, podemos llegar al Padre, y hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Esta vida eterna que estaba con el Padre, dice la palabra que se nos manifestó a través del Hijo, y lo hemos visto. Por eso nosotros, estos discípulos les llamaban los testigos de la gloria de Cristo. Él tuvo muchas maneras en poderse revelar a ellos. Se les revelaba y los invitaba a ciertas reuniones donde Él, ¿verdad?, se transfiguraba, y cada uno de ellos pudieron experimentar en carne propia, ¿verdad?, lo que es la gloria del Padre a través del Hijo. Por eso es importante que cada uno de nosotros, si queremos venir al Padre, si queremos estar con el Padre, tenemos que cada uno de nosotros recibir el regalo maravilloso de lo que es su Hijo. Y su Hijo, dice la palabra de Dios, vino para revelar al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y este mensaje es para todo el mundo. Lastimosamente, este mensaje, ¿verdad?, es para aquellos a los cuales el Padre conoció de antemano. En el libro de Juan, capítulo
capítulo 6, podemos leer, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. San Juan capítulo 6, dice la palabra que Jesús, ¿verdad?, mientras anduvo aquí en la tierra, Él fue el que el Padre había designado. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que oyó al Padre vendrá a mí. En el capítulo 6, versículo 37, dice la palabra, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Por eso Jesús a nadie rechazó, ¿verdad?, sino que Él entendió que entre los dos el Padre le revelaba al Hijo, y cada uno de aquellos a los cuales el Hijo le era revelado venían a Jesucristo, al Hijo, para que Él fuera el que se convirtiera en aquello de lo cual ellos necesitaban. Por eso Jesús, cuando anduvo en la tierra, y Él mismo dice en su palabra, Él no pudo hacer nada por sí mismo. Él tuvo que hacer, dice la palabra, la voluntad del Padre. Era una sola voluntad. Por eso es importante que cada uno de nosotros, el deseo de Dios también, para lo cual tú y yo existimos y vivimos en esta tierra, no solamente es para nosotros, es también para dar a conocer al Padre. Así como Jesús, ¿verdad?, habló del Padre y no hizo nada por su propia cuenta, dice que así nosotros, ¿verdad?, si nosotros obedecemos a su Espíritu Santo, sabemos que nada es imposible para nosotros, porque no somos nosotros los que vamos a hacer las cosas, sino el Hijo a través de nosotros. Y el Hijo vive a través del Espíritu Santo. Por eso dice: y esta voluntad, he descendido del cielo, versículo 38, dice: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Fíjate bien, la voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero en ese caso, miren lo que pasaba con esa multitud. Murmuraban algunos de los judíos, porque dice la palabra de Dios que los judíos no se creían, no se sentían dignos de la vida eterna, porque todo aquel que rechaza al Hijo está rechazando al Padre. Y entonces dice la palabra de Dios que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y por eso es importante que cada uno de nosotros, de verdad, Dios primero nos sella, y Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, y nos revela quién es el Hijo. Y el Hijo, dice la palabra de Dios, recibe a todo aquel que es enviado del Padre, porque esto era un plan ya determinado, un plan establecido entre ellos mismos. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, cree también en el que le envió. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos entender y pedirle cada día al Espíritu Santo que nos guíe cada día a toda verdad, a toda justicia, ¿verdad? Y por eso es importante que cada uno de nosotros, ¿verdad?, hagamos lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Por eso dice en el capítulo 5, Jesús mismo dice la palabra: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso es importante. Y entonces en el versículo 39, que es, ¿verdad?, sobre el cual cada uno de nosotros estudiemos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y Jesús les dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mire qué tremendo, en el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. La vida eterna, ¿verdad? Era un misterio, porque la palabra de Dios dice que nadie, ninguno de nosotros tenía vida en sí mismo, sino que cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios viniera al mundo para manifestarlos a cada uno, ¿verdad? El plan y el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos convence de pecado, justicia y juicio, es el que está cada día, ¿verdad? Hablándonos, revelándonos, es el que está convenciendo a las personas de que es necesario que cada uno de nosotros nos volvamos a Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso hoy en día la mayoría de las personas quieren hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Pero Dios, que conoce el futuro, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentir dolor y tristeza por el pecado. Arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de corazón. Y por eso Dios nos ha estipulado a cada uno de nosotros, ha cambiado nuestro corazón y nos ha puesto, ¿verdad?, en esta vida para que cada uno de nosotros podamos ser guiados, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, Jesús cuando anduvo en la tierra, Él dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré otro Consolador. Y ese Consolador no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, el cual operó a través de Jesús haciendo las obras. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos conocerle a Él, porque podemos conocerle, ¿verdad?, en cuanto a teoría, pero Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos tener esa relación con Él, porque esa relación se lleva a cabo, ¿verdad?, en los momentos donde cada uno de nosotros decide separar un tiempo. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas, ¿verdad?, se han olvidado, y para todo hay tiempo, menos para Dios. Yo te invito, ¿verdad?, en esta hermosa tarde, que si tú abres tu corazón y tú te dispones a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas por las cuales nosotros nos afanamos, todas Dios las manifestará. Dice la palabra, vendrán a Él no por nuestro esfuerzo, sino por añadiduras. Pero muchas veces nosotros, en vez de buscar al Dios de las que provee todas las cosas, buscamos las añadiduras. Por eso es importante que en esta tarde, ¿verdad?, si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, yo te invito en esta tarde que tomes una decisión, ¿verdad?, que no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te dará vida eterna, Él te dará aquellas cosas que tal vez te pueden costar mucho tiempo a ti, pero cuando tú le buscas a Él y vives para Él, Dios es responsable de proveerte todo lo que tú necesitas, porque Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. No vivimos por nosotros mismos, vivimos por Él. Él fue el que nos planeó, Él fue el que pensó en cada uno de nosotros. Nosotros no conocíamos nada, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, ¿verdad?, nos abrió, nos dio a su Hijo para que cada uno de nosotros pudiésemos tener vida eterna. Recibe la vida eterna en esta tarde. Si tú recibes a su Hijo y le abres tu corazón ahí donde estás, y tú puedes, ¿verdad?, decirle, Señor, te entrego mi corazón, he aquí, Señor, entra a mi vida, cámbiame, quiero experimentar esa paz que solamente tú das. Y déjame decirte que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, al entrar Él, entrará Él y todo su fruto. Dios te bendiga y Dios te guarde.